Hola amigos de Atenea, hoy os traigo una nueva amiga que os voy a presentar. Ella se llama Carmen Carballo Basadre y es licenciada en Historia del Arte. Bueno, en principio os voy a decir que tiene un currículum larguísimo, pero voy a intentar resumir. Como os decía, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Es también profesora, bueno, ha sido profesora, ¿verdad, Carmen? Sí, Has sido profesora de Historia del Arte, de teatro y pedagogía teatral. Lo que ujú, sí eres escritora y conferenciante, que de hecho te dedicas a eso hoy en día. También sí. eres presidenta de ANEP, que es la Asociación Nacional de Educación Prenatal, de la que vamos a hablar hoy. Y quiero destacar también, puesto que sales fuera de España a dar conferencias, miembro de REDIPE, que es la Red Iberoamericana de Pedagogía, nada menos, entre muchas otras cosas que haces. Yo estoy encantada de que participes hoy en mi canal. Desde que conocí tu proyecto, tus dos libros sobre educación prenatal, me ha parecido un tema fascinante que hay que extender. A eso te dedicas tú, a extender este mensaje que has escrito, que has querido reunir todo tu conocimiento, toda tu sabiduría y experiencia en dos libros, nada menos. Entonces, el primero, y vamos a hablar sobre ellos, tiene que ver con educación para la paz y el segundo, sembrando un futuro de esperanza. Y nada menos que te has planteado intentar no cambiar, porque hay un lema que sí que dices tú, no instruir, sino educar, pero intentar educar, tener una sociedad mejor, empezando desde el principio, como hay que hacer, desde el periodo prenatal. Muy bien. ¿Será esto una utopía? No, esperemos que no. Esperemos que no. No. No, yo creo que no, por eso es por lo que estoy aquí y por eso es por lo que sigo difundiendo aquí, allá, en España, fuera de España, todo este mensaje, porque no es una utopía. Y la prueba de que no es una utopía es que tenemos, o hay muchas referencias ya, bueno, hay muchas referencias de cómo la educación prenatal se conocía y se practicaba en las civilizaciones antiguas en sus momentos de esplendor. Qué casualidad, en sus momentos de esplendor se conocía y se practicaba la educación prenatal. En la China milenaria, por ejemplo, en la India ayurvédica, en Egipto, en el Tíbet, en Grecia, en las civilizaciones amerindias y también en, digamos, pueblos así llamados más primitivos, como por ejemplo en la zona de Polinesia, en algunas tribus de África, entre los aborígenes de Australia, en fin. Es decir, que en realidad, aunque parezca algo nuevo, no lo es. Ya se conocía en la antigüedad, por eso no es una utopía. Ya se ha practicado, ya se ha visto que funcionaba. Después, a lo largo del tiempo, se ha ido un poco perdiendo, digamos, todo este conocimiento y ya cuando llegamos al siglo XVIII con el tema de la industrialización y ya pasa a primer término la ciencia y la técnica, el ser humano se va perdiendo un poco, se queda en segundo plano, la economía pasa al primer plano y entonces estas ideas ancestrales, digamos, que quedan soterradas, pero quedan ahí latentes, quedan dormidas y por eso hoy en día vuelven a salir de nuevo. Y yo siempre digo, ¿y por qué? Que es una casualidad que ahora, en la época en la que estamos viviendo, estas ideas salgan de nuevo a la luz. Creo que es un tema importante e interesante de reflexión. Quizás hay algo que no estamos haciendo en el campo educativo y aquí tenemos la sociedad que tenemos, porque si realmente la educación, que yo considero que es uno de los instrumentos más poderosos para cambiar a la sociedad, no la cambian, algo está faltando en esa educación. Quizá nos hemos centrado mucho en nutrir el plano intelectual, mucha instrucción, mucha transmisión de conocimiento, pero el corazón lo hemos dejado en segundo plano. El corazón y el alma no lo nutrimos y ellas también reclaman su alimento. Entonces hemos llegado a esta sociedad, pues sí, muy tecnológica, con muchos avances científicos, pero estamos también tocando fondo en muchos campos, porque si seguimos por el camino que vamos, pues realmente es que vamos a la destrucción y creo que eso es algo que está en el aire y no solamente que está en el aire, que las personas pueden de alguna manera ver.
Entonces, quizás, yo siempre por eso digo que el futuro, la esperanza del futuro, puede estar en la educación prenatal. Para mí está claro, pero no voy a ser tan categórica ni tan dogmática. Entonces digo, abro la ventana pues, a la reflexión, a las personas que quieran estudiar, a los que tengan la posibilidad de ser todavía padres o madres, de poder practicarlo, ¿no? Y de sacar sus propias conclusiones. Ujú. Bueno, yo que he leído el libro y me ha encantado, veo que está muy bien estructurado y vas paso por paso explicando esto mismo que acabas de decir, que en la antigüedad sí que había esos principios de cuidar mucho el momento de la concepción, incluso el embarazo, el parto y los días posteriores y bueno, el resto de los días, ¿no? La niñez y la crianza, propiamente dicha, ¿no? Ujú. Pero también hay otros temas fundamentales que nos conectan directamente con la naturaleza. Tú hablas de eso. Y hoy en día lo que sí estamos notando es esa necesidad de conexión con la naturaleza. Incluso también se habla de que la madre tierra está gritando, está generando movimientos de llamada de atención, ¿no? Es como si el cuerpo también nos hablara, nos expresara esa necesidad de ocuparnos de nosotros. A fin de cuentas, todos, y eso lo sabes tú también, somos energía. Entonces, esta energía se Sí, está moviendo al unísono, ¿no? sí, Y tenemos que crear algo nuevo, diferente, esta energía acuariana que viene ahora, ¿no? sí, sí. Dejarnos atrás un poquito de lado, no cecarnos tanto con el materialismo tan exacerbado que tenemos, la competitividad, que es otro tema que tú también tratas en el libro, sino ser más naturales, más sencillos, cooperar más, en fin, una cantidad de valores que se van dejando, hay que volver a ellos. Sí, de hecho en el libro por eso he tomado el tema de la cooperación, porque realmente la cooperación ya, es decir, es la clave para salir del atolladero en el que estamos ahora mismo, es decir, como la alternativa a la competitividad. Porque siempre detrás de la competitividad o debajo de ella lo que subyace es el egoísmo. Pero detrás de la cooperación o debajo de la cooperación lo que hay es el amor, porque en la cooperación cada uno pone lo mejor de sí mismo para conseguir, es decir, un bien colectivo. Y esa cooperación empieza, yo siempre hablo, esa cooperación, el ejemplo nos lo da, por ejemplo, nuestro propio organismo y durante todo lo que es la etapa prenatal, desde el periodo de la preparación de los padres, la concepción y la gestación, nos está hablando constantemente de cooperación. Si las células no cooperaran, sería imposible crear un ser humano. Si los padres no cooperaran, sería imposible, pero ya a nivel biológico, ya la cooperación es, digamos, el elemento clave para la creación de un ser humano. Y la cooperación es el elemento clave para que podamos sobrevivir en este planeta, porque la competitividad lo que nos está llevando es a destruirla. Entonces, claro, si no tenemos una actitud y si no mantenemos unas relaciones respetuosas con nuestra madre tierra, la humanidad no podrá seguir hacia adelante. Por eso, una de las cosas también en las que yo hago siempre mucho hincapié es en la importancia que tiene el papel de la mujer madre. Porque normalmente en la sociedad en la que vivimos se ha desvalorizado mucho. Se admira a las famosas en el mundo del arte, la canción, el mundo del espectáculo, bueno, el espectáculo en general, las mujeres empresarias, las mujeres políticas, pero como decía el filósofo y pedagogo Honran Micaela Ivanov, si no hubiera mujeres en el mundo, si no hubiera madres, si no existieran las madres, no existiría este planeta. Es decir, la humanidad se perpetúa y todavía continúa porque existen las madres. Entonces, por eso es muy importante volver a recuperar el valor y la importancia que tiene el papel de la mujer madre, Ujú. porque hoy en nuestro día se ha perdido. De hecho, las mujeres en general están muy desconectadas de la naturaleza. Y si se desconectan de la naturaleza, que es una fuerza formidable durante todo el periodo de formación de esos nuevos seres humanos, durante el periodo de gestación, va a ser muy difícil que puedan reconectar con su auténtica sabiduría, con su auténtica esencia y comunicar realmente con amor con ese ser que llevan en su seno. Entonces, Ujú. por eso realmente es muy importante esa reconexión con la naturaleza.
recuperar esa sabiduría profunda que las civilizaciones hemos llamado siempre más primitivas, siempre han tenido, pero es lo que les ha permitido sobrevivir y lo que les ha permitido vivir en armonía y trabajar la cooperación mucho más que nosotros, que aquí tenemos el resultado del mundo en el que vivimos. No creo que a la mayor parte de las personas que estén escuchando esto o a muchos de los millones de personas, de seres que hay en el mundo, pues les guste realmente la situación que hay. desde No creo. luego. Ujú. Y es muy bonito lo que escribes en el libro de que nuestras ancestras, madres ancestras, Ujú. se retiraban para interiorizar, para saber que iban a ser madres y respetar profundamente ese proceso, ¿no? Sí, Integrar a ese ser que iba a venir. De hecho, incluso antes, poco antes de engendrar el bebé, cuando querían ser madres ya empezaban ese proceso. Simplemente con el deseo de querer ser madres, ya se iban preparando y eso lo explicas muy bien en el libro, es muy bonito. sí. Eso no se hace, yo creo, prácticamente. No, por eso, porque nos hemos desconectado mucho de la naturaleza. Y cuando digo de la naturaleza o de la madre tierra, no me refiero solamente al paisaje, me refiero en general a Claro. toda la sabiduría que tiene la naturaleza. Y claro, esa sabiduría no es solamente decir, durante el periodo de la gestación, evidentemente la que lo va a vivir más directamente es la madre, porque todo ese poder formador que la naturaleza le ha dado le va a permitir reconectar con ella. Pero también es muy importante integrar en todo este trabajo de lo prenatal al hombre, al padre, Mm. porque los hombres siempre se mantienen, no en general, pero, o vamos a decir sí en general y no en particular, siempre se mantienen como un poco al margen, ¿no? Es como si el traer un nuevo ser al mundo fuera una tarea solamente de las mujeres. Y no es una tarea de las mujeres, es una tarea también de los hombres. El padre tiene un papel muy importante. Por eso siempre nosotros decimos, cuando hablamos de etapa prenatal, que no empieza en el momento de la gestación, en el momento que ya, está aquí. No, empezaría con la preparación de los padres, no de las madres, de los padres antes de concebir. Mm. Porque si nosotros queremos traer un ser sano desde el punto de vista físico o desde el punto de vista mental o emocional, nosotros tendremos que poseer antes esa salud, porque en el momento de la concepción se la vamos a legar. Entonces, por eso es conveniente cuando ya aparece en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos preparados para, queremos traer un hijo o una hija al mundo. Entonces, ahí empezaría ese periodo de preparación que normalmente tendría que ser pues, un año antes, mínimo 6 meses antes. Si tenemos hábitos de vida saludables, pues perfecto, adelante. Pero si no hemos tenido muchos hábitos de vida saludables, pues tendremos que cambiarlos. Tendremos que llevar, pues, prepararnos físicamente con una alimentación, ejercicio físico, eliminar todo tipo de sustancias tóxicas, desde la cervecita hasta lo último. Claro, es Mm. decir, hay que hacer todo ese, digamos, hay que hacer todo ese esfuerzo, pero como yo siempre digo, ese esfuerzo es por amor al ser que vamos a traer, que queremos darle lo mejor. Y también revisar un poco cómo es nuestro mundo mental y emocional para intentar también liberar todos aquellos elementos negativos, aquellos que no nos permiten ser felices en la vida, que nos crean problemas, los bloqueos, las traumas, las heridas, las fobias, muchas cosas. Pues todo esto es importante también, padre y madre, hombre y mujer, prepararse, revisarlo para que cuando llegue el momento de la concepción le puedan legar a ese ser las mejores condiciones. Exacto. También explicas que a través del cuidado, de los sentidos, de las caricias, de las palabras, de poner música, de cuidar cada momento y dedicarle esa atención, porque al final la madre y el bebé son el mismo ser en esos momentos, en esos meses, ¿no? Todo lo Sí, que sí, siente la madre lo recibe el hijo. sí, sí, el momento de la gestación es muy, muy importante. Pero también, siguiendo un poco, digamos, con eso de la cosa de la etapa prenatal, también el momento de la concepción es muy importante. Es muy importante que realmente padre y madre, hombre y mujer, sean conscientes de Mm. lo que en ese momento está ocurriendo. Porque a veces, pues, es el fruto de un momento pasional, a veces bajo los efectos del alcohol, en fin, en muchas circunstancias. No voy a ir a las circunstancias extremas que todos conocemos, ¿no? Entonces también los hombres y las mujeres tienen que tomar también conciencia que el momento de la concepción es un momento muy importante, porque el estado en el que ellos están
se va a grabar en esa primera célula que va a dar inicio a su hijo o a su hija. Y entonces, es decir, que el amor esté presente, pero que además sea consciente. Porque yo Mm. siempre digo, claro, cuando alguno dice amor consciente, amor, sí, 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 el amor siempre está presente. Bueno, no siempre está presente, pero en la mayoría de las relaciones, cuando hay un encuentro físico entre los seres, pues normalmente el amor está presente. Pero si realmente nosotros estamos ya con la idea de concebir un hijo, conscientes, porque la idea del hijo, la presencia del hijo, el amor hacia el hijo, está ya presente en ese momento de amor, de encuentro físico. Entonces, por eso es muy importante, porque esa primera célula va a grabar el estado, y esto ya que estoy diciendo es todo ya científico. Sí, En la ciencia ya lo ha demostrado, cómo en el embrión se graban todos los pensamientos, los comportamientos, las emociones de los padres en el momento en que lo concibieron. Entonces, por eso también es importante ser conscientes de esto. de que es un Y después, momento sagrado completamente, claro. sí, exactamente, es que hemos perdido ese sentido de lo sagrado, y entonces, como se ha banalizado tanto, y la sexualidad se ha banalizado tanto, pero la sexualidad tiene un aspecto sagrado magnífico, y mucho más en el momento de la concepción de un ser humano, porque precisamente quizás esa falta de valores, podemos decir valores morales, valores éticos, podemos llamarlo como queramos, pero esa falta de valores que hay en la sociedad ahora mismo, y que son los que precisamente están creando todas las situaciones que hay, explotación de los recursos, de explotación de los seres humanos, de abuso, todo ese tipo de cosas precisamente están porque faltan esos valores. Entonces, esos valores hay que inculcarlos desde la educación, pero no ya una vez que el ser ha nacido, sino antes de que nazca, en ese Mm. periodo delicadísimo que es la etapa prenatal, porque es ahí en el momento de la concepción donde esa primera célula empieza ya a educarse. Y si el amor ha estado presente, ese amor consciente también hacia ese ser, ha estado presente en esa concepción, la célula va a grabar eso, va a grabar amor, y cuando se multiplique lo va a llevar al resto. Entonces ahí empieza el minuto cero, como decimos siempre, el minuto cero en la educación de ese nuevo ser. Y esto no lo está diciendo la ciencia no lo está diciendo ya desde la década de los 70 del siglo pasado. Ella nos dice que lo que son nuestras capacidades intelectuales, nuestro coeficiente de inteligencia, la forma que vamos a tener de comportarnos y de relacionarnos en el futuro, la salud que tengamos en el plano físico y en el plano emocional y mental, incluso la creatividad, todo eso se sienta en la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento. Ujú. Entonces, por eso es importante que estas ideas puedan difundirse, es decir, que puedan llegar al mayor número de personas, y como digo siempre, pues después cada uno, si resuena con ella, adelante, y si no, pues ya está, será un conocimiento más, algo que ha aprendido, a lo mejor en otro momento se abre este interés hacia esto, pero es importante que todos realmente lo conozcamos. Los padres y el hombre, porque es un apoyo fundamental para la mujer, primero, o sea, preparación, concepción, y después durante el periodo de la gestación, fundamental su papel. Pero Ujú. también toda la sociedad, porque es decir, que para que una mujer pueda gestar en las mejores condiciones posibles, tiene que tener un buen ambiente que la rodee. Entonces, si esa madre es muy consciente, si esa madre va a darle mucho amor a su hijo, si va a tener tiempo para comunicarse con él, y lo va a necesitar, y se encuentra en un clima donde hay muchos problemas por todas partes, o sea, o la suegra le hace la vida imposible, o le hace la vida imposible a la hermana, o los propios hijos si tiene hijos mayores, o el marido, o los compañeros en el trabajo, o los vecinos, pues esa mujer va a tener dificultades para llevar adelante todo ese trabajo maravilloso que Mm. está realizando durante 9 meses, que es traer un ser magnífico, un ser lleno de bellísimas cualidades para la humanidad. Entonces, por eso toda esta información tiene que tenerla toda la sociedad, para que cuando veamos a una mujer embarazada digamos, ¡ay, Dios mío, pero si está haciendo un trabajo grandioso! Tenemos que ayudarla para que se sienta feliz, para que se sienta a gusto, para que se sienta querida, no darle preocupaciones. Yo a veces le decía, es decir, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, hay a veces pues, adolescentes que su madre queda embarazada, pues si tienen estos conocimientos, aparte de que para ellos son importantes, pero también sabrá cómo tratar a su madre. Sabrá que quizás pues tiene que ser un poquito más amable, tiene que darle menos quebraderos de cabeza, es decir, en fin, todo esto. Puede tener una profesora embarazada.
pero todos, es decir, todo el entorno, todas las personas que rodean a una madre embarazada, es decir, toda la sociedad tiene que conocer esto para que realmente podamos ayudarla y no solamente a ella, para que podamos ayudar a ese ser que no es sordo ni ciego ni nada por el estilo, que Que es un ser escucha, que, que escucha. claro, que escucha, es un ser que se comunica, es un ser que además nos puede aportar muchas cosas, es un ser que oye, es un ser que siente el dolor igual que siente el dolor físico, igual que siente los sentimientos y los pensamientos de la madre. Es Mm, decir, es un ser absolutamente vivo y con las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y sobre todo con esa necesidad enorme de amor y de reconocimiento. Es decir, que se le reconozca su derecho a estar aquí y que lo podamos cuidar y proteger y hacerle sentir que está seguro y que está protegido. sí, desde luego, bueno, es que oírte es creer, pensar, yo además como madre, que intenté hacerlo lo mejor posible, como lo hacen todas las madres y padres, Sí, sí, evidentemente, sí, pero oírte decir todo esto me hace recordar mis embarazos, detalles de los que no te das cuenta y realmente lo importante que es traer sí, un bebé al mundo, una personita al mundo. sí, sí, Incluso, pienso yo, elegir a la persona adecuada con la que crear ese ser, ¿no? Eso es muy importante. sí. Incluso, pues como tú dices, en qué entorno nos movemos, cuáles son las relaciones que tenemos, no sé, que no es nada baladí, tiene Sí. una vital importancia, nunca mejor dicho. Sí, también, bueno, para ti y para todas las personas también que ya han sido madres y padres que puedan estar escuchando esto, también yo siempre digo que no hay que preocuparse. Y como dice la doctora Clodambert, no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque desconocíais todo esto o desconocíamos todo esto. Entonces, mm, todos hemos hecho lo que hemos podido y hacemos en nuestra vida, lo que podemos con lo que sabemos en ese Ujú. momento. Entonces, lo importante no es qué he hecho o qué he dejado de hacer, porque a veces también cuando se desarrollan las conferencias y empiezo a hablar de las cosas, pues seguramente a veces no, por eso siempre lo digo antes, para que no surja ninguna inquietud ni ningún sentimiento de culpa de hice esto, no hice lo otro, siempre lo digo al principio. Todos hemos hecho lo que hemos podido con lo que sabíamos en su momento. Y de lo que estoy absolutamente convencida es de que todos lo hemos hecho con todo nuestro amor. Entonces, lo importante no es lo que hice o no hice, lo importante es qué puedo hacer yo a partir de ahora con estas ideas. Como dice Ujú. Kazuo Murakami, un bioquímico que a mí me encanta, que tiene un libro magnífico, se llama El Código Divino de la Vida, pues él dice, si el conocimiento puede contribuir a una vida mejor, tenemos que aprovecharlo ahora. Entonces, eso es lo importante. No es lo que he hecho o no he hecho, sino qué es lo que puedo hacer a partir de este momento si las ideas resuenan conmigo, claro. Ujú. Bueno, estamos hablando de personas adultas, conscientes o no de todo este aprendizaje, pero bueno, tú también a la hora de compartir quieres extender a esa edad de la población tu mensaje. Pero hablando de los adolescentes que cada vez tienen relaciones con edades más tempranas, es Sí. muy importante que sepan, que conozcan este mensaje y que sean más conscientes de lo que van a hacer. Sí, sí, es importantísimo. Por eso nosotros estamos trabajando desde el 2017 con la Universidad Autónoma de Madrid y con REDIPE, la Red Iberoamericana de Pedagogía, y ANEP, los tres, estamos trabajando precisamente para crear esa nueva disciplina científica que será la pedagogía prenatal, que es la que realizará digamos, la innovación, la investigación y sobre todo los proyectos de formación, los cursos de formación para todas aquellas personas, todos aquellos profesionales que quieran llevar estos conocimientos a la educación. Porque es importantísimo que estos conocimientos entren en el sistema educativo. A veces, por ejemplo, me he encontrado, ¿no? Cuando hablaba de este tipo de cosas o proponía algún instituto, ¿no? Porque he dado conferencias en los institutos también con adolescentes. Cuando proponía
este tipo de cosas, algunos decían, uy, pero si todavía queda mucho tiempo para que sean padres o madres. Y entonces digo, vamos a ver, no, primero que no queda mucho tiempo, porque algunos ya lo son antes de tiempo y ya, así ya está habiendo embarazos no deseados, evidentemente, con 12 años. Es decir, ya se ha bajado, ya no son adolescentes de 16, 17 años, 15 años, no, no, ahora se ha bajado a 12, ¿no? Ellos además entran, es decir, empiezan a tener relaciones sexuales ya desde 11 y 12 años, porque esto quizás a lo mejor, no sé, las personas no lo saben o no lo quieren saber, pero es una realidad. Entonces, entran en la sexualidad a una edad para la que, es decir, en la que no están preparados por muchísimas razones. Entonces, estos conocimientos tienen que tenerlos, yo siempre digo, a partir de 13, 14 años. Estos conocimientos tienen que tenerlos para que ellos tomen conciencia y se den cuenta de la importancia que tiene traer un nuevo ser humano. Porque ese nuevo ser humano que vamos a traer, si no tenemos las condiciones, o sea, ni los medios físicos, ni psíquicos, ni económicos, ni la edad, pues ese ser, cómo lo vamos a gestar? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo va a ser ese ser en el futuro? ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué nivel de felicidad va a tener? Entonces, todo esto tienen que ellos saberlo para ir tomando conciencia de la importancia que tiene traer un ser al mundo y de la importancia que tiene también la sexualidad. Es decir, cómo enfocar también la sexualidad, porque muchas veces en los centros educativos, yo lo he vivido en el que yo he trabajado durante mucho tiempo, pues se enfocaba desde el punto de vista meramente de la, ¿cómo se dice? Prevención física. Es decir, si tienes relaciones sexuales te vas a quedar embarazada. O si tienes relaciones sexuales puedes contraer una enfermedad. Entonces, siempre se ha hablado de eso, pero nunca se ha dado una, como yo digo siempre, una afecto-sexualidad. Es decir, hay que conectar la sexualidad siempre con el afecto y con el amor. Y hay que conectarlo también con un nivel de madurez y con un nivel de desarrollo, porque una de las consecuencias que puede tener es traer un nuevo ser al mundo. Y evidentemente con 12, con 15, con 18 años no se está preparado para eso, porque no Claro. se tiene la madurez suficiente. Entonces, ellos tienen que saber la responsabilidad y el compromiso que supone todo esto. Y yo en mi experiencia puedo decir que cuando he dado las charlas en los centros educativos ha sido maravilloso. No os podéis hacer una idea de la receptividad de los alumnos en general. Bueno, yo siempre he querido además que los profesores entren mientras yo hacía las charlas para que después no hubiera ningún problema, porque a veces, claro, uno transmite lo que oye de la manera que lo ha entendido, ¿no? Mm. Entonces yo siempre he querido que hubiera un adulto, su profesor, para que escuchara también todo lo que yo estaba diciendo, también porque después podría trabajarlo con ellos, o si le hacen preguntas, pues podría responder, ¿no? Y claro, siempre lo que me decían, que era lo que más le llamaba la atención, es, si no han hablado, si han estado súper atentos, se han hecho un montón de preguntas. Digo, claro, claro, porque este tema les toca en los Mm. adolescentes decir, la vida está en ebullición. Sí, es que todas las hormonas están en ebullición. Entonces, ellos necesitan no solamente que se les instruya, no solamente que se les den conocimientos de matemáticas, de tecnología, de historia, de filosofía, de lo que sea. Necesitan también cosas que le hablen de la vida, que les eduquen, que les ayuden también a entender todo ese proceso de cambio que está ocurriendo en ellos, que se den cuenta que todo ese proceso está en función de ir preparando todo su ser para cuando un día tengan que perpetuar la especie, es decir, para cuando un día lleguen a ser padres o madres, pero mientras tanto tienen que esperar, mientras tanto tienen que ir, es decir, trabajando toda esa cosa. Entonces, claro, estaban súper atentos, con los ojos súper abiertos, porque además la adolescencia, yo siempre digo, la adolescencia es una etapa, por un lado, muy difícil, pero también es una etapa maravillosa, porque los adolescentes son muy idealistas. Todos hemos pensado seguramente, muchos de los que a lo mejor estén escuchando, muchas de las personas, yo me acuerdo cuando era adolescente, yo siempre pensaba, ay, el día que yo tenga un hijo o una hija, haré esto, lo otro, lo otro. Todas las cosas que me parecían preciosas, ¿no? Es decir, entonces, y como esto, otros ideales, pues el día que yo sea adulto, haré esto. Entonces, la adolescencia es una etapa también de muchos proyectos y de mucha idealización. Entonces, ellos necesitan también recibir esta información, porque esta información también les conecta con su esencia más profunda. Y por eso están tan callados, y por eso son tan receptivos. Y Ujú. por eso yo veo como sus ojos brillan y se iluminan a medida que se van dando los conocimientos. Y algunos
cuando se despiden es muy bonito, cuando salen del aula, a mí siempre me emocionaba, cuando salen del aula, ves el brillo en los ojos y te miran y sonríen. Otros vienen que son más atrevidos y te dicen directamente muchas gracias. O sea, que realmente decir, es un conocimiento que tiene que llegar a ellos, que tiene que llegar al sistema educativo, porque es ahí el lugar. Porque hoy a los jóvenes tú no los coges fuera del horario escolar. Tú proponle una actividad por la tarde y no van a ir. Entonces, tiene que entrar en el sistema educativo, pero no solamente porque si no nos vas a coger por la tarde en una actividad extra, sino porque es una asignatura básica que ellos tienen que aprender. En Grecia se hacía así. En Ujú. Grecia se preparaba desde la pubertad ya a los jóvenes, a los adolescentes, bueno, desde la pubertad, hombres, chicos y chicas, se les preparaba al mismo tiempo que se les preparaba para ciudadanos, se les preparaba para el papel de futuros padres y madres y recibían por separado todo este tipo de información para que el día de mañana, cuando llegara el momento de la concepción y el momento de traer un nuevo ser al mundo, estuvieran preparados, es decir, hubieran desarrollado las cualidades, las virtudes, hubieran tenido una forma de vida sana y en el momento de la concepción podrían transmitir todas esas cualidades, toda esa salud física, psíquica, espiritual a sus futuros hijos. Entonces, tenemos que recuperar todo eso, es decir, todo eso hay que recuperarlo porque realmente eso es el futuro de la humanidad si queremos salir hacia adelante e ir hacia arriba. Si no, seguiremos, bueno, es una elección, seguiremos en este plano o nos destruiremos como civilización, ya ha ocurrido otras veces. Entonces, por eso yo creo que ahora es un momento en el que estos conocimientos salen a la luz, llevan ya un tiempo, pero cada vez se van difundiendo con más velocidad y con más rapidez. Quizás porque ahora es el momento en el que realmente ya, sí o sí, tenemos que hacer algo realmente para cambiar la dirección. Y esta puede ser pues una de las alternativas o puede ser quizás a lo mejor la alternativa más viable, más directa, porque estaríamos trabajando contra la humanidad, no con el cambio individual, sino con el cambio global. Sí, Exacto, si exacto. miles, si millares y millares de padres en el mundo se pusieran ahora mismo a practicar, es decir, a trabajar con todos estos conocimientos, a prepararse y a gestar a los hijos y a concebirlos en una manera, o sea, de esta manera, pues es que realmente transformaríamos la humanidad, como dice, vuelvo a este pedagogo, como dice Honran Mikalevano, transformaríamos a la humanidad en 3 o 4 generaciones, que eso no es nada, eso son 100, 200 años máximo. Porque el cambio individual es muy lento. Yo me miro a mí misma y digo, madre mía, lo que cuesta cambiar todas esas cosas que ya traemos tan enquistadas de nuestra educación. Y ya no solamente de la educación que hemos recibido de los padres una vez que hemos nacido y en la escuela, sino la de antes. ¿Cuántas cosas traemos ahí? Lo que nos cuesta quitárnoslas. Pues si ya traemos a seres, si empiezan a venir al planeta seres que ya vienen liberados de todo eso, que los padres han preparado con amor y ya le van a dar la mejor salud, que van a ser concebidos con amor, que van a ser gestados con amor, que van a tener un nacimiento respetado y amoroso, acogidos con amor en ese momento. Si tienen, si van a ser amamantados con amor siempre y cuando se pueda, pues, ¿qué características van a tener esos seres? Creo que está claro, no tengo que definir qué características tendrán esos seres. Y esos son los seres que estamos necesitando en este planeta. Desde luego. Ujú. Estoy maravillada oyéndote, de verdad. ¿Ves lo Espero, calladita que estoy? Como los chicos jóvenes, calladita, calladita. No intervengo espero, para nada. Es una vale, maravilla. espero no Y estar cansando a la audiencia. no, 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 seguro que están disfrutando también oyéndote, ¿no? Y bueno, mi profundo agradecimiento por la labor que estás haciendo, de verdad. Y ahora quiero que nos cuentes si hay muchos integrantes en la asociación. Cuéntanos, háblanos en qué estado está la asociación, porque vamos, yo me presento voluntaria también para seguir extendiendo este mensaje tan, tan importante. Sí, bueno, pues la asociación la verdad es que tiene un largo recorrido, porque la asociación se creó en el 1986 y en el 1987 se establecieron ya los estatutos. Al principio, cuando se creó, pues en la asociación había profesores, había personas del ámbito sanitario, había personas del campo de la psicología y también padres y madres.
Entonces, desde el 1987 ha seguido un largo recorrido hasta hoy en día. Digamos que ha habido como dos etapas en la asociación. La primera etapa, pues fue donde se crearon los fundamentos, las bases, donde empezó todo este trabajo. Pero todavía en la década de los 80, en la década de los 90, estábamos en plena, os acordáis, en plena efervescencia política con la transición que habíamos hecho a la democracia, intentando solucionar muchas cosas, preocupados por lo político, preocupados por lo económico, preocupados por lo social, y estas cuestiones pues no interesaban mucho, es decir, no era una cosa que se pudiera realmente difundir, quizá porque tampoco entonces había la crisis ni las situaciones que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces sí, se fue haciendo muy buen trabajo y lo hemos seguido haciendo porque hay, digamos, tres cosas básicas que hace la asociación. Una es recopilar información científica, investigaciones y descubrimientos científicos sobre la etapa prenatal. El otro es difundir todo esto y el otro es la formación. Entonces, en esa primera etapa estas tres cosas se hicieron, pero el trabajo estaba quizás más centrado en las madres, más en el trabajo de la gestación, porque quizá era en aquel momento lo más urgente, lo que había que hacerle más frente, ¿no? Después llegó una segunda etapa en la que entramos una nueva junta directiva y entonces, como yo digo siempre, no hay casualidades en la vida. En la primera parte, la que fue presidenta de la asociación era psicóloga y en la segunda parte yo vengo del campo de la educación, yo soy profesora. Entonces, por eso, de alguna manera, ahora la asociación está muy enfocada, desde el trabajo con REDIPE, con la Red de Pedagogía Iberoamericana y con la UAM, con la Universidad Autónoma, estamos más enfocados en el tema de la importancia de crear esta disciplina científica, que es la pedagogía prenatal, y de llevarla realmente al sistema educativo y a toda la sociedad. Pero la asociación sigue haciendo, además de esto, sigue haciendo también la labor de difusión en todos los foros, es decir, allí donde se nos abren las puertas, ya sean universidades, ya sean colegios, institutos. Trabajo con las AMPAs también es muy importante, con las asociaciones de padres, ¿m? También trabajamos con ellas. Y también ahora el secretario de la asociación, Manuel Hurtado, está desarrollando un proyecto, porque se mueve mucho en el campo de la empresa, de educación prenatal y empresa. Porque claro, en las empresas hay muchísimos trabajadores que pueden ser padres, y entonces es importante que también en las empresas entre todo este conocimiento, también para que de alguna manera las relaciones entre las personas dentro de una de las empresas también sean conscientes de todo lo que se mueve durante este periodo. Para lo que decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, para intentar arropar a las madres embarazadas o a los. Yo digo siempre, mm, o cuando estoy embarazada, ¿no? Yo digo, o estamos embarazados. Porque claro, todo este proceso de traer un nuevo ser al mundo es también de los hombres. El hombre es un pilar, bueno, preparación, concepción está claro, pero durante la gestación es que es un pilar importantísimo para la madre y para el bebé, para ese futuro hijo o hija que están esperando. Entonces, por eso la responsabilidad y el compromiso también es del hombre, también es del padre. Entonces, por eso, es decir, y también además es que indirectamente, si todo lo que la madre vive, el bebé lo vive, pues si el padre, por ejemplo, tiene un entorno laboral que le hacen la vida imposible, que le dan, que le crean muchos problemas, o recibe un salario muy precario, o lo explotan, pues ese ser cuando llegue a casa, lo explotan, digo, en el sentido de explotación de precariedad. Cuando llegue ese hombre, cuando llegue a casa, ¿en qué estado se va a encontrar? ¿Qué es lo que va a poder ofrecer a la mujer? Claro. Entonces, por eso también es importante decir que realmente esto, y en ese sentido, pues el secretario de la asociación lo está desarrollando mucho en el campo también de empresa y educación prenatal. Y digamos que son los dos campos, es decir, esos dos campos, educación, empresa y difusión masiva en toda la sociedad, conferencias. Entonces, ahora mismo, bueno, la asociación ahora mismo no es muy grande en cuanto al número de socios, porque a raíz del tema del COVID y toda esta situación, pues con el cambio de nueva junta directiva, nosotros pensábamos, pues con las conferencias y con la labor de difusión, la labor de formación, pues digamos, de alguna manera ir haciendo socios. Pero como nos encerraron, se colapsó todo, pues entonces esa posibilidad se cerró. Y bueno, lo bueno que ha tenido también eso, es decir, aunque no hayamos crecido mucho en socios, pero lo bueno que ha tenido es que ahora a través de lo online, y buena prueba es también esta entrevista, nos está permitiendo difundir muchísimo el mensaje y trabajar muchísimo en muchos, es decir, en muchos países, o sea, bueno, en muchas zonas de España,
y también sobre todo con Latinoamérica. Con Latinoamérica tenemos un trabajo magnífico. Allí todo el tema de lo prenatal ha tenido una receptividad impresionante. Entonces se ha abierto en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Hemos estado presencialmente en Colombia y en Ecuador, después vino ya el tema de la pandemia, ahí ya pero después ahora virtualmente, pues seguimos participando en todos los congresos de Redipe, seguimos participando, si nos llaman de universidades para dar conferencias, seguimos expandiéndolo, seguimos trabajando en proyectos, ahora estamos con un proyecto Erasmus, que es europeo, de creación de centros virtuales de educación prenatal, en fin, que la asociación nos estamos moviendo muchísimo, es decir, Sí, veo, sí. estamos ahora mismo con una tarea y con una labor muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea poder sostener esto, apoyarlo y ayudarnos a difundirlo, pues es magnífico. Por eso yo quiero darte las gracias, Lola, por esta oportunidad de oro que nos has brindado a la asociación para que podamos de alguna manera, bueno, pues dar a conocer esto y poder difundirlo. Cuanto más campo abarquemos, pues muchísimo mejor. Así que en nombre de la asociación, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a ti en primer lugar. Ya sabes bueno, yo hago de enlace simplemente, que es un placer para mí, forma parte de mi trabajo, que me encanta difundir todas estas cosas y vamos a trabajar por ello, porque quiero que des conferencias por aquí, por la zona de Badajoz. Entonces lo tenemos que organizar próximamente, ya daremos fechas y, y a por ello, a difundir este mensaje tan fabuloso para la juventud, para la sociedad en general. Sí, pues la verdad es que muchísimas gracias porque fíjate que desde hace mucho tiempo dicen eso que nadie es profeta en su tierra. Entonces, estamos dando muchísimas conferencias en Latinoamérica, muchas conferencias por aquí y por allá, haciendo muchos proyectos, abriendo muchas vías, y yo siempre decía, ¿cómo podría llevar esto a la tierra en la que nací? Porque yo nací en Extremadura, en la provincia de Cáceres, aunque digamos que las raíces paternas y maternas son gallegas, toda mi familia es de Galicia, pero mis padres vinieron a Extremadura, fueron muy bien acogidos en Extremadura y me emociona al decirlo, ¿no? Fueron muy bien acogidos en Extremadura y yo es como que sentía y sigo sintiendo que tengo como una deuda de agradecimiento a la tierra en la que mis padres fueron acogidos y a la tierra en la que nací. Y entonces siempre pensaba, ¿cómo podría abrir yo la puerta en Extremadura? ¿Qué puerta podría tocar? ¿Cómo podría ser, no? Pero yo siempre lo dejo todo de decir, digo, bueno, yo lo dejo en manos de quien tiene que mover los hilos, que a veces no están en el plano material. Yo dejo que se muevan los hilos y ya llegará el momento, porque a veces tampoco podemos empeñarnos ni decir, ni Ujú. forzar las situaciones, ¿no? Yo siempre digo, yo me abro, pido al universo, pido al cielo, y ahora ya se encargan cuando sea el momento de traerlo, ¿no? Y Todo la verdad, llega, ¿has visto? claro, y la verdad es que también tengo que agradecérselo a mi hermana, a mi hermana que es un año más pequeña que yo, a mi hermana Chelo, porque también ha sido gracias a ella que he hecho este conocimiento contigo y que ha Ujú, sido posible, ha sido la intermediaria para que esto pueda ser posible. Así que ujú. también se lo quiero agradecer a ella, me parece que es justo. Sí, sí, por supuesto, yo también, yo también. Yo tengo una gran amistad con ella. Así que, bueno, qué mejor que terminar con un gran agradecimiento a, pues eso, al universo, que nosotras creemos en la energía, que está por encima de todos nosotros y que se Sí, encarga de hacer esos enlaces que sí, son necesarios para ir creciendo, para ir evolucionando, para compartir siempre todo lo bueno, que hay que sí, compartirlo, sí, sin competitividad de ninguna clase, desde el amor sí. y no hay más, no hay más que eso. Sí, porque agradezco que digas esto, porque a veces, por ejemplo, cuando he intentado ir para hablar con matronas, algunas han estado abiertas, pero otras no han estado abiertas porque se creen que es como intrusismo, pero no, ni mucho menos. Es decir, todos tenemos que cooperar, es decir, ellos tienen un conocimiento que yo no tengo y yo puedo ofrecer un conocimiento que seguramente ellos no tienen. Entonces, lo importante es el intercambio, el compartir. Nadie le va a quitar el trabajo, ni nadie se va a meter en su trabajo.
es sencillamente compartir e intercambiar los conocimientos, ¿no? claro. Entonces, por eso te agradezco que hayas dicho eso, porque efectivamente todos cooperando, pues realmente Ujú, podremos hacer de este mundo un lugar mejor. ujú. Bueno, Mamen, pues lo dicho, muchísimas gracias y seguimos trabajando en el proyecto Pues sí, de difusión. muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la audiencia que ha estado escuchando esto por la paciencia de escuchar Buena durante tanto paciencia, que tiempo. seguro que han estado muy calladitos, muy, muy a gusto. Pues muchísimas gracias y aquí estoy para lo que necesitéis. Un Gracias, abrazo muy Mamen. grande en el corazón. Gracias. Adiós.